Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Esta espadaña viene a trasladarse de alguna manera al Alba de Tormes, porque hay un evento muy relacionado con Santa Teresa y la apertura del sepulcro de nuestra santa y la veneración de lo que es su cuerpo, su reliquia, y qué mejor para eso que ponernos en contacto con el prior de Alba de Tormes y de Salamanca, el Padre Miguel Ángel de la Madre de Dios. Así que con él nos conectamos y de alguna manera nos trasladamos a esa ciudad. Hola, buenos días, Padre Miguel Ángel. Buenos días, Padre Arturo. Bienvenido a La Espadaña una vez más. Ya he estado aquí una o dos veces y ahora estamos vía telefónica porque vale la pena trasladarnos de alguna forma, aunque sea por este medio, a través de nuestro programa de La Espadaña, para poder de alguna manera adentrarnos en lo que está suponiendo la exposición de la apertura de Santa Teresa. Antes de nada, sería interesante nuestros oyentes poder hacer un recorrido de los sepulcros de Santa Teresa. Santa Teresa muere en Alba de Tormes, camino de Ávila, un 15 de octubre de 1582, sepultada ahí en Alba de Tormes. Esa sepultura tiene su historia porque, pues bueno, siempre había un requerimiento de que fuera enterrada donde era priora, que era el convento de San José. Esto incluso hará que 3 años después de haber fallecido sea trasladada aquí a Ávila y esté 9 meses en la que de vuelta Santa Teresa pues regresa a Alba de Tormes, y ahí ha tenido diferentes sepulcros hasta el último, que creo que es de 1760, y es el que podemos contemplar hoy. Así es, la santa muere en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Efectivamente, venía desde Burgos, su última fundación. Había pasado por las fundaciones que estaban de camino: Palencia, Valladolid, Medina del Campo, camino de su amado convento de San José, donde dice que vivió los años más felices de su vida, refiriéndose a los 5 años primeros de la Reforma. Por circunstancias históricas, cuando llega a Medina del Campo y por obediencia, se ve obligada a acudir a la villa ducal de Alba de Tormes, sí, requerida por la familia ducal. En principio con la idea de regresar a Ávila, de volver a Ávila, pero su salud se agrava y se ve sin fuerzas para emprender viaje. Ese es el motivo por el cual finalmente muere en Alba de Tormes. Después su cuerpo se trasladó a Ávila, efectivamente, durante 9 meses. El duque puso un pleito y el Papa resolvió a favor de Alba, de modo que volvió el cuerpo de la santa a Alba de Tormes y aquí continúa, lógicamente. El sepulcro hoy en día creo que tiene como 12 llaves. Que están son 10 exactamente. Son 10 y están repartidas. Sí. 10 llaves, que 9 de ellas están repartidas en grupos de 3. 3 llaves se conservan en el Carmelo de Alba de Tormes, octava fundación teresiana. Otras 3 las conserva el duque de Alba en representación de la villa, actualmente en el Palacio de Monterrey en Salamanca. Y otras 3 el padre general de la orden en Roma, en representación de toda la orden. Más la 10ª llave, que es la llave del rey. Hay que juntar todas para proceder a la apertura del sepulcro, como se hizo por última vez en el mes de agosto de 2024, con motivo del reconocimiento canónico y del proyecto sobre el cuerpo y las reliquias de la santa. ¿Y cuántas veces ha abierto el sepulcro, Padre Miguel Ángel? La santa, como hemos recordado, muere en 1582, es enterrada entre las 2 rejas del coro de la primitiva iglesia, que ya estaba terminada cuando ella fallece. De ahí fue exhumada para el traslado a Ávila. Cuando se trae nuevamente el cuerpo a Alba de Tormes, es colocado en el mismo lugar de la primera sepultura.
y después de la canonización de 1622 fue pasando por varios emplazamientos en el retablo que se hizo en conmemoración de la canonización de la santa en la iglesia primitiva, hasta que en la segunda mitad del siglo XVII se derriba el muro de la cabecera y se amplía la iglesia, Sí. y se coloca el sepulcro de la santa en el lugar donde está actualmente, pero en una urna distinta de piedra de Villamayor, hasta que en 1760 los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza regalan el sepulcro de mármol actual y la urna actual de plata. Resumiendo, podemos decir que desde 1582, cuando la santa muere, se abre el sepulcro para el traslado a Ávila, y las veneraciones tuvieron lugar en 1760, después en 1914 y ahora en 2025. La apertura de ahora, sé que para el año 2015, con motivo del centenario del nacimiento de Santa Teresa y de que hacía pues también un año, en este sentido de que se había abierto el sepulcro, se había especulado que a lo mejor se iba a abrir, pero bueno, no se abrió. ¿Cómo es que se ha venido a dar esto y cuál ha sido el motivo y después de 10 años de la posible apertura? Hubo un intento de apertura en 1982, con motivo del cuarto centenario de la muerte de la santa, pero no se dieron las circunstancias favorables. También surgió nuevamente el deseo en el año 2015 con motivo del quinto centenario del nacimiento de la santa, pero tampoco se llevó a cabo. Y en el año 2022, en la celebración del año jubilar teresiano, desde dentro de la orden en Alba de Tormes surgió la necesidad de hacer un proyecto semejante al que ya se había hecho en 1991 con el sepulcro de San Juan de la Cruz en Segovia, en la celebración del cuarto centenario de su muerte. El padre general acogió la idea, que fue aprobada en el Definitorio General de la Orden en Roma, y desde agosto del año 2022 realizamos muchos trámites con distintas personas e instituciones, realizando finalmente, por medio del obispo de Salamanca, la petición a la sede apostólica y obteniendo la autorización vaticana para poder realizar este proyecto. El propósito es servirnos de la ciencia y la técnica, que no están reñidas ni mucho menos con la fe, como decía San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. Las dos han de ayudarse mutuamente y la fe supera las postulaciones, las afirmaciones de la ciencia. Y de este modo, ayudándonos de la ciencia y la técnica por medio de un equipo italiano acostumbrado a hacer este tipo de proyectos, conocer más aspectos de la persona y de la vida de Santa Teresa de Jesús. También realizar restauraciones de la urna de plata, de los relicarios, y adecuar de una manera mejor los espacios donde se veneran. Y lo más importante, la consecuencia espiritual. Sí. Acercándonos más profundamente a Santa Teresa de Jesús, que recibamos el ejemplo de su vida, su testimonio cristiano en muchos aspectos, con tal de que nosotros hoy, con el ejemplo de esta santa tan actual, vivamos nuestra vida cristiana más intensa y avancemos por nuestro propio camino de perfección cristiana, siguiendo el ejemplo de esta gran doctora de la Iglesia. Sobre esto, Padre Miguel Ángel, claro, la ciencia hoy te permite tener una serie de datos que hace pues 110 años, cuando se abrió en 1914, no era posible. ¿Y qué datos han arrojado así de interés que ya se sepan? La Orden ha recibido por parte del equipo italiano un documento de unas 60 páginas, del cual se ha publicado un resumen divulgativo sin muchos términos científicos para que todos lo podamos comprender adecuadamente. En general, se nos indica que Santa Teresa era una mujer que estuvo siempre enferma, pero nunca fue una mujer enfermiza. Las grandes enfermedades no impidieron realizar la gran labor que hizo. Y es importante tener en cuenta que su complexión física era muy frágil.
Sí. Y según fue avanzando en edad, al menos durante los últimos 5 años, se le haría muy difícil respirar por la postura encorvada que tenía, además inclinada ligeramente hacia la derecha, seguramente como consecuencia de sus largas horas escribiendo, mucho tiempo sentada en el suelo, en el pollete de una ventana. Las circunstancias físicas de Santa Teresa de Jesús hacen ver a una mujer de 1,58 m de estatura. Para la época era una estatura media alta, aunque ahora nos parezca que podía ser una mujer más bien baja, para la época era media alta. Sí. Hemos sabido también de sus dificultades para caminar debido a la fascitis plantar en ambos pies y la pérdida de equilibrio. Se le haría muy difícil caminar y no obstante ella sigue caminando por los caminos de España y, más importante, por las sendas de la vida espiritual, desde el encuentro íntimo con Dios en la cumbre de la mística. Santa Teresa padecía otras enfermedades que hemos sabido gracias a este estudio, y todo ello anima también a las personas que sufren a seguir siempre adelante, a no detenerse a pesar de las grandes dificultades como consecuencia de las enfermedades. Una mujer siempre enferma, pero nunca enfermiza, siempre con la ayuda de la gracia de Dios y dotada de una gran fortaleza y de unos dones naturales extraordinarios, supo caminar hacia adelante y terminar incluso sus días diciendo: ya es tiempo de caminar. Sí, en estos días he celebrado misa y gracias por la invitación ahí en Alba de Tormes, y yo precisamente destacaba Padre Miguel Ángel, y me escuchó, que una de las cosas que a mí me impresionó en esta exposición es poder ver ese pie de Santa Teresa, comenzando por lo que es el milagro de su cuerpo incorrupto, donde el pie es un órgano que, al ser de manera especial pues óseo, fácilmente se descompone. Y cómo se conserva su pie, y cómo, yo al menos sentí, era una llamada a caminar, esa invitación de la Santa Andariega, en ese último suspiro antes de partir de esta vida, es tiempo de caminar, y cómo hemos de caminar en ese dinamismo que Santa Teresa nos imprime, sea hacia adentro, nuestro interior, nuestra alma, como hacia afuera, lo que podemos hacer por el Señor. Es admirable ciertamente la conservación tanto del cuerpo como de las reliquias mayores. Estamos hablando de una persona que nació hace más de 500 años, sí, lógicamente. Como consecuencia de la devoción a las reliquias, a finales del siglo XVI y en el XVII, algunas reliquias están fuera del sepulcro. La mayor parte del cuerpo está en Alba de Tormes. Incluso se obtuvieron algunas reliquias del rostro, que no es la parte mejor conservada. Hemos de tener esto muy en cuenta, pero es admirable en general el estado de conservación. Sí. Los científicos italianos han determinado que el fenómeno de la conservación es algo extraordinario y que para ello en ningún momento se empleó ninguna fórmula química. Sí, hoy en día en la exposición una de las gracias, digámoslo así, es poder tener esa cercanía con esas dos grandes reliquias, que es el brazo y el corazón, que siempre están expuestos, pero lo que es en el camarín, ahí arriba. En este caso, te puedes poner a través del vidrio a una distancia de 30-40 centímetros, lo cual, es una gracia muy especial. Y es destacable, Padre Miguel Ángel, lo que es el corazón, o sea, siendo un músculo, cómo se conserva después de 500 años. Así es, ciertamente. Hemos querido adecuar los espacios originales porque el retablo, en la segunda mitad del siglo XVII, se ensambla para contener en medio, en el camarín, el sepulcro de la Santa, y abajo en las puertas laterales las reliquias mayores del corazón y el brazo. Hemos restaurado y adecuado esos espacios para que con facilidad los peregrinos puedan orar ante las reliquias mayores de la Santa, con mucha proximidad, ciertamente. Sí. Teniendo en cuenta que la tradición de la Iglesia, desde los primeros siglos, ha avalado y recomendado para los fieles la veneración de las reliquias de los santos, cuyo cuerpo ha sido santificado de modo extraordinario
por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Dice San Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Por eso la Iglesia venera desde tiempo inmemorial las reliquias de los santos y sigue haciéndolo en la actualidad. Hay mucho peregrino que me ha preguntado estando ahí en Alba, ¿por qué del brazo y del corazón? No sé si estoy en lo correcto, pero aprovechamos el programa para dejar las cosas ahí bien puntuales, ¿no? Si no recuerdo mal, y esta es mi explicación, que el corazón fue extraído por un pedido de los médicos de la Universidad de Salamanca al obispo del tiempo en razón de hacer un estudio de que no había recibido ninguna sustancia que conservara el cuerpo, percibiendo como ya había muerto hacía tiempo y el cuerpo se conservaba de una forma corpórea impresionante. Sí, cada una de las reliquias mayores tiene su propia explicación histórica. Sí. Sería muy largo, pero hacemos bueno, un para resumen en breve. resumido. Y luego la del brazo, El que brazo al llevarse el izquierdo cuerpo hacia Ávila, se deja en Alba dejaron de el Tormes brazo diciendo, bueno, antes ustedes del quédense con el traslado brazo. del cuerpo de la Santa a Ávila, Sí. 3 años después de su muerte, en 1585, para que en Alba permaneciese esa reliquia insigne. Cuando el cuerpo de la Santa regresa desde Ávila, 9 meses después, se coloca en la misma sepultura. Y en el año 1595, después de que ya se había publicado por Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, en 1588, los escritos de la Madre Teresa, los médicos de la universidad, no por razón devocional, sino más bien desde la ciencia médica, le extraen el corazón porque han leído en el libro de la vida la gracia del dardo, Sí. que es como ella llama a la gracia mística de la transverberación. Ellos quieren, desde el punto de vista médico, estudiar el corazón de la Santa e intentar encontrar la herida física del dardo del ángel, de la transverberación. Realmente no hay herida física porque es una gracia mística que es más profunda y más intensa que la gracia, que un aspecto que podríamos decir superficial. Es una gracia mística que no tiene una repercusión física, que significa que el amor de Dios inunda el corazón de la Madre Teresa, su vida entera se transforma y una persona que vive así está capacitada lógicamente para avanzar por esta vida extendiendo el reino del amor de Jesucristo y su evangelio a cada paso. Este es el sentido sencillo para que todos entendamos de la gracia mística de la transverberación. Por eso, venerar el corazón de Santa Teresa de Jesús para los peregrinos es un reclamo a dejarse transformar por el amor a Jesucristo y a los hermanos y así extender el evangelio del amor. Padre, es impresionante el sinnúmero de gente que está pasando. Hay que recordar que se ha dado apertura a la veneración de las reliquias del cuerpo de Santa Teresa este 11 de mayo y acabará ya, pues nada, el 25 de mayo. El sinnúmero de gente, allí, me decía las personas de Alba que se han sentido desbordadas de lo que podría uno pensar de la afluencia de peregrinos. Y es increíble las filas que se forman para poder llegar hasta delante del sepulcro de Santa Teresa abierto. ¿Nos podía relatar un poco toda esta vivencia que se está teniendo en Alba de Tormes en torno a este acontecimiento? Así es, ciertamente. Nos hemos sentido un tanto desbordados, pero a la vez gracias al gran equipo que forma parte de la organización y de la coordinación también con el ayuntamiento, Guardia Civil, Policía, Protección Civil, etcétera, todo está resultando de modo muy adecuado. Durante el pasado fin de semana se calculó la presencia de unos 22.000 peregrinos en tan solo 2 días. En una ciudad, Son Alba de muchos los que Tormes, vienen. ¿cuántos Quienes habitantes? conocen Alba de Tormes, ¿Cuántos? tengan en cuenta que las filas han llegado hasta el puente, desde la Basílica del Sepulcro, y todos con un respeto y con una devoción extraordinaria, y con gran deseo de orar, de celebrar los sacramentos, de acercarse a la Santa y aprender de ella, en medio de un ambiente de mucha cortesía, cordialidad y educación por parte de todos los visitantes, niños, jóvenes, muchos jóvenes también, familias numerosas también.
personas mayores, ancianos, incluso en algunos casos personas con grandes limitaciones para moverse, realizan largos viajes para orar unos minutos ante Santa Teresa de Jesús, presentarle sus enfermedades y también sus deseos de vivir una vida cristiana más intensa. Estamos comprobando ejemplos de personas que son extraordinarios y que nos animan también a nosotros a seguir adelante en el mismo camino que la Santa marcó y que es para todos como doctora de la Iglesia. Hace pensar, Padre Miguel Ángel, el atractivo de Santa Teresa, cómo después de muerta sigue generando ese dinamismo que moviliza lo que hemos visto en estos días cuando he estado por allá. Una fila más o menos que puede ser de 400, 500 metros para poder llegar ante el cuerpo de Santa Teresa, postrarse ahí, rezar ahí, emocionarse ahí. En fin, que hace pensar que es una especie como la leyenda del Cid Campeador, que una vez muerto le ponían el caballo para que siguiese venciendo las batallas. Es una santa de gran actualidad, que sigue siendo andariega en el camino de la propia vida de cada uno de nosotros. Y que nos hace andariegos. Es de gran actualidad y por eso tiene tanto atractivo. Una santa que está absolutamente en todos los ámbitos. Hemos visto en Alba de Tormes en estos días y estamos viendo grandes personas de la intelectualidad y personas también que viven una fe muy sencilla, y a todos atrae y a nadie deja indiferente el poder que ella tiene, porque ya en vida era apacible y agradable, como decía el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que conoció muy bien a la Santa Madre, y sigue apareciendo así ante quienes a ella se acercan. Hemos de tener en cuenta que es importante peregrinar a los sepulcros de los santos y venerar sus reliquias, y es muy importante también acercarse a ellos por medio de sus libros. En Santa Teresa encontramos una maestra muy segura. Sí. Acercarnos a los santos también por medio de sus libros, y en el caso de Santa Teresa de Jesús, por medio de los monasterios de sus hijas carmelitas descalzas, que también son, lógicamente, de gran actualidad en el mundo de hoy. Son las Teresas vivas. Y yo Así es, usted que tiene el privilegio de ser el capellán del Monasterio de la Encarnación de Ávila, lo sabe muy bien. Un relicario viviente. Padre Miguel Ángel, para los oyentes que están interesados todavía en lo que queda de aquí al 25, que nada, es este fin de semana, el horario de misas es en la mañana a las 12:30 la misa, y antes es el rosario a las 12. Y luego ya en la tarde es las vísperas, son a las 19:30 y la misa a las 8. ¿Hay alguna variación en el domingo en cuestión de estos horarios? Sí, el domingo por la mañana las misas son a las 11 y a la 1, y por la tarde el mismo horario, a las 7:30 las vísperas y a las 8 la Santa Misa. Tanto el sábado como el domingo a las 10 de la noche tendremos 2 vigilias de adoración eucarística. Ajá, de 10 a 11 de la noche. Y el sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, tendremos una procesión extraordinaria con la imagen de Santa Teresa de Jesús. A ella acudirán representaciones de hermandades y cofradías, no solamente de Salamanca, sí, también de otros lugares. Me gustaría destacar la presencia de 20 anderos de Santa Teresa, de la ciudad de Ávila, su ciudad natal, que vendrán a Alba de Tormes para participar en la procesión. Y también, aparte de otros autobuses que han venido en estos días, un grupo de 50 cofrades de Malagón, tercera fundación teresiana, donde también ella es la patrona. Para última pregunta, el 25 acaba, se cierra el sepulcro, ¿y usted qué piensa, bueno, una vez que se cierre, lo que va a ser para usted esos días después de todo este intenso trabajo? Acción de gracias a Dios, sobre todo, y a todos los peregrinos y visitantes por su gran ejemplo de fe y de devoción a Santa Teresa de Jesús. El día 26, el próximo lunes, 26 de mayo, con la presencia del Padre General de la Orden y de algunas autoridades, se colocará nuevamente la urna de plata con el cuerpo de la Santa Madre Teresa de Jesús en el sepulcro de mármol, con una peculiaridad. Sí. Desde el camarín alto
se instalará una vidriera transparente, de modo que la urna de plata, que es de una gran belleza, pueda ser contemplada por parte de los peregrinos, de manera que ellos puedan orar sintiendo de una manera más cercana la presencia de la Santa. Desde el camarín alto se podrá contemplar de modo permanente a través de una vidriera transparente. Ya, pues qué bien. Padre Miguel Ángel, agradecemos la atención en medio de tanta actividad en estos días y encomendamos para que sea muy fructífera toda esta peregrinación en torno al sepulcro abierto de Santa Teresa y que podamos obtener por muchas gracias a través de nuestra querida Santa. Muchas gracias a usted, Padre Arturo, por su trabajo y por su evangelización. Muy bien, pues Padre, quedamos hasta otra, si Dios quiere. Muy bien, Padre, muchísimas gracias, Dios se lo pague. Igualmente, un saludo, oraciones, Padre Adiós, Miguel igualmente, Ángel. Padre, adiós. Llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy de La Espadaña, en el que nos hemos trasladado a la localidad de Alba de Tormes, en Salamanca, en línea directa con el prior de los padres carmelitas de esa ciudad de Alba de Tormes y de Salamanca, el padre Miguel Ángel de la Madre de Dios, y hemos podido de alguna forma vivir este gran acontecimiento teresiano que se está dando en esa localidad, en lo que supone la apertura del sepulcro de Santa Teresa, la veneración de las reliquias de su cuerpo y tantísimos peregrinos que están pasando por ahí estos días. Si hay ocasión, yo diría, no se lo pierdan, y si no, espiritualmente, unámonos a este acontecimiento de la Iglesia en esa localidad y en este mundo teresiano. De La Espadaña, muchas gracias por la atención a todos nuestros oyentes y quedamos emplazados, como siempre, hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en La Espadaña, en Radio María, a las 11. Hasta luego, adiós. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.